Muy buenos días, tardes o noches, depende en el horario que estén escuchando este video. Vamos a hablar en esta ocasión, nos toca revisar la meta número 3. En cada una de las metas, como ya se estarán dando cuenta, va a existir una plantilla la cual deberán entregar para completar la actividad. Es decir, ahí en esta plantilla en realidad tienen los pasos, justos estos pasos que deben de completar y evidenciar. Entonces, si ustedes siguen la plantilla y elaboran la plantilla, los pasos de la plantilla, ya estarán entregando la actividad. Entonces, es una forma mucho más sencilla para poder entregar actividades. Ahora, es bien importante que nosotros como docentes también sepamos que podemos hacer este tipo de usos para la educación. En mi caso, yo tengo ya entrenado, digamos, a mi chat GPT para el desarrollo de plantillas. Y esto es muy importante porque si alguno de ustedes en algún punto está en la carrera de docencia o está a punto de incursionar en el ámbito de la docencia, porque digamos esos son las áreas, ¿no? Donde hay más trabajo, a veces en humanidades y ciencias sociales, pues pueden desarrollar este tipo de plantillas. También sirve muchísimo para comunicación en cuanto a cómo desarrollar guiones o a desarrollar, digamos, bases para poder trabajar, ¿no? En un documento doc. Entonces, básicamente lo que yo hago en este caso es construir un prompt para que pueda darme este tipo de plantillas. Y ustedes lo pueden hacer a partir del uso de cualquier inteligencia artificial, ¿no? Pero, como ya les había comentado, una de las cosas que es súper importante es el quitar completamente la mejora del modelo para todos, ¿no? Desactivar la mejora del modelo para todos para por lo menos hacer el intento de no compartir los datos con OpenAI. Aunque, como sabemos también, esto no quiere decir que automáticamente OpenAI ya no esté utilizando nuestros datos o no nos persiga nuestros datos. Recuerden que mientras nosotros tengamos una cuenta completamente gratuita, al final los que terminamos la forma de pagar básicamente es a partir de nuestros datos. Y esto lo sabemos con las redes sociales, ya sea TikTok, ya sea Instagram, Snapchat, YouTube, cualquier red social que ustedes sepan que existe, X entre otras, nos cobran a partir del uso de nuestros datos y a partir de la publicidad. Es así en realidad como funciona YouTube, que ganan a partir de los anuncios que ustedes consumen de sus youtubers favoritos o de los artistas que consumen. Básicamente esa es la forma que se gana en línea a partir de patrocinios, a partir de la visualización de comerciales, entre otras cosas, ¿no? En este sentido, nosotros no queremos compartir la mejora del modelo para todos y por eso podemos ir a nuestro usuario en la parte inferior, luego ir a configuración nuevamente, controles de datos y que esta parte del mejora del modelo para todos esté desactivado. ¿Ok? Lo hice otra vez para que ustedes lo puedan hacer. Ahora, existen diferentes cuentas, diferentes configuraciones de pago que ustedes pueden em, pagar, ¿no? Que ustedes pueden consumir. En ChatGPT o lo que hace OpenAI es cobrar, nada más déjenme ver dónde tengo la configuración de pago. Lo que ustedes pueden hacer es pagar alrededor de $20, bien, que son como 400 pesos, 380 pesos, para que ustedes puedan acceder a este tipo de modelos. Por ejemplo, aquí hay diferentes modelos que ustedes pueden utilizar. Está el instantáneo, que es el que es gratuito, el thinking, que es para preguntas más complejas, y el pro, que hace investigación. También nos da la opción de escoger el tipo de modelo que nosotros queramos. Y esto solo se logra en este sentido con el tipo de pago que que estemos realizando. En mi caso, por ejemplo, bueno, acá en esta parte nosotros también podemos comprar tokens para hacer desarrollo de aplicaciones y demás. Es en mi caso un poco lo que he trabajado, pero la idea, digamos, sería que ustedes tengan eh,
digamos, entendimiento de que existen diferentes formas de pago. Una de ellas sería a partir de $20, la otra es la cuenta empresarial, que es la que yo tengo, que funciona a partir de 2 personas. Si ustedes tienen un familiar o un compañero, ustedes pueden utilizar esta cuenta, básicamente, para poder compartir gastos, ¿no? Y cobrar un poquito menos, como 20 pesos menos por persona, y lo pueden utilizar, ¿no? Esto se los comento porque al final vamos con Cloud, porque ahorita no encuentro la configuración adecuada para mostrarles, pero es muy similar. Pero con Cloud, por ejemplo, está mejora del plan. Lo mismo van a ver en ChatGPT. La idea es que ustedes cuando entren al trabajo, al mercado laboral, sí comprendamos, sí entiendan que en realidad sí hay una gran diferencia de trabajar adecuadamente con inteligencia artificial a no trabajar con inteligencia artificial. Ustedes podrían estar haciendo el trabajo de una, dos o tres personas. Eso no significa que sea lo más correcto ni que esté en pro del capital, ¿no? Em, es muy complejo porque al final vamos a vivir en una necesidad de tratar de subsistir porque sí a la vida empresarial, ¿no? Entonces, si ustedes se dedican al desarrollo de negocios personales, entre otras cosas, y están motivados hacia ello, definitivamente el uso de inteligencia artificial les va a ayudar, pero la versión gratuita, la verdad es que no ayuda lo suficiente para poder desarrollar buenos proyectos. Entonces, yo les recomendaría el plan Pro, que está a $17, por ejemplo, en Cloud, en ChatGPT o en OpenAI está a $20. Y también está la versión empresarial, que es bastante buena. Incluso se dice que Cloud escribe mucho mejor que ChatGPT, pero también depende de cómo ustedes desarrollen la conversación con su inteligencia artificial. Y está también la versión Plan Max, que este es el que va a permitir que ustedes puedan comprar, digamos, más tokens, ¿no? Que ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial de forma más indefinida. Esto es al mes, ojo. Y no se los recomiendo tanto si ustedes apenas van iniciando. La de $17, la verdad es que vale la pena, igual que la de $20 de OpenAI o Gemini, en su caso, que también se puede comprar la versión de paga. Pero en lo personal, mis versiones o mis modelos más favoritos, los LLMs favoritos, son entre Cloud y ChatGPT. Pero Gemini tiene una aplicación que me gusta mucho que vamos a utilizar que se llama Notebook LM para desarrollar tareas, ¿no? Diferentes tipos de tareas, está más enfocado en el área educativa, pero como lo comentamos también en la primera sesión, suele básicamente tratar de robar datos a estudiantes para poder mejorar su inteligencia artificial y todo su ecosistema de Google. O sea, porque el ecosistema de Google son ya más de 20 aplicaciones que tiene Google, y entonces eso lo hace también bastante interesante, ¿no? Entonces aquí también hay planes de Google, 25 al mes, 99 al mes o el de 1.999 pesos al mes, que es el plan de $100 básicamente, ¿no? Y también tienen los costos anuales. Eh, lo que están peleando, lo que están luchando estas inteligencias artificiales al final son una forma de tratar de obtener mayor cantidad de ingresos. Entonces, pues es un ir y venir entre las opciones que existen, ¿no? En lo personal, yo ya estoy muy acostumbrado a utilizar el ecosistema de OpenAI, es bastante bueno, pero también sé que Cloud es muy bueno. Y el problema también es que Cloud va a empezar un poco en decadencia, ya empezó con la decadencia, por lo que les comentaba de la cantidad de servidores que existen, pues se están incendiando en el caso de Amazon, de Cloud, etcétera, o no tienen suficiente espacio para la demanda de personas que están tratando de utilizar este tipo de inteligencia artificial de su versión gratuita, por lo que van a dar preferencia a las versiones de paga para mayor inteligencia, entre comillas inteligencia, porque hay que debatir si realmente es inteligente la inteligencia artificial y no lo es. Es una forma de decir que es inteligente, porque recordemos que no piensa, no razona en realidad. Y pues bueno, están estas opciones.
van a seguirse quemando, va a haber más problemas y luego los únicos que van a poder acceder a inteligencias artificiales de calidad son los que paguen versiones de 100, $200 o más, ¿no? Hasta que el mercado se regule y también sepamos qué tanto uso real se le puede dar a estos tipos de aplicaciones, ¿no? O como son llamados en su forma técnica, LLMs, que son modelos de lenguaje largo. Bien. En este sentido, en la plantilla que ustedes van a revisar, pues van a revisar o van a tratar de realizar una comparación de tres casos distintos. Pueden básicamente seleccionar un caso y con el mismo prompt de tres casos van a elegir uno y con el mismo prompt van a comparar entre ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Cloud y van a conservar fechas de consulta, enlaces, capturas de pantalla, ¿no? Evidencia que haga ver que ustedes realmente realizaron eh, esta actividad. Van a solicitarle a cada una de las herramientas que identifiquen los derechos involucrados, riesgos, recomendaciones de actuación responsable, omisiones, información adicional necesaria. Y van a registrar respuestas en la matriz de análisis, ¿no? Que la matriz de análisis está por acá. Esta sería la matriz de análisis comparativo. Como ustedes pueden ver, tienen absolutamente toda la información en la plantilla y los mismos pasos y al final pues van a realizar una reflexión de 200 a 500 palabras y también van a verificar afirmaciones relevantes como aquí se indica. También se pueden apoyar en inteligencia artificial para saber cómo llenarlo, pero la idea es que ustedes traten de llenarlo a partir de la comparación de estos casos. Los casos, como les comentaba, son tres y tienen que ver con, uno, datos sensibles, es decir, datos personales y vigilancia digital. Dos, el segundo caso es imagen de terceros y deepfake y derechos de autor. Y tres, sesgo algorítmico en selección de personal, en este caso en empresas. Ustedes van a seleccionar cualquiera de estos casos para poder analizarlos y ver qué dicen las inteligencias artificiales y poder comparar. Pueden utilizar la versión gratuita. Si alguien ya está utilizando la versión de paga, adelante. Sin embargo, pues está bien que utilicen la versión gratuita sin ningún problema, ¿no? Entonces es ChatGPT, Cloud, los que van a comparar, Gemini más, en este caso, DeepSeek, ¿no? DeepSeek, pues es una aplicación china que hace unos meses pensaron que iba a terminar con OpenAI, pero no sucedió. Lo mismo que les comenté en las primeras sesiones, en diferentes videos. Si van a utilizar estas inteligencias artificiales, por favor registren su correo electrónico universitario para pues, no tener problemas de usos, ¿no? Digamos, de datos y demás, ¿no? Es mejor utilizar correos o cuentas institucionales. Y esto es lo que van a hacer en esta actividad. Ahora, es súper importante que nosotros hablemos de perspectivas éticas y filosóficas. Es algo que sí me gustaría revisar. Esta presentación, por ejemplo, la hice gracias a Google Notebook LM. Es una de las aplicaciones favoritas, como ya les estaba diciendo. Aquí, por ejemplo, trae la nota de que se hizo con Google Notebook LM. Busqué los datos, las referencias para que hiciera una buena presentación. A veces a mí, la verdad, la estética que tiene no me gusta mucho. En la primera sesión hicimos una reflexión sobre el tema de creatividad y la estética que viene de la filosofía. Pero la estética actual de la inteligencia artificial pues deja mucho que desear, ¿no? Pero también es interesante porque esta estética que tiene es a partir de las bases de datos que hay de los seres humanos y utiliza el promedio, ¿no? Básicamente. Que eso es algo que quiero que quede muy claro, ¿no? La inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial en realidad no piensa, sino que reproduce formatos y sobre todo predice. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial al final? Bueno, predice qué palabra va a seguir después de otra a partir de un algoritmo que a eso le llaman la caja negra porque nadie sabe realmente lo que hay ahí en cuestión de inteligencia artificial. Entonces creo que eso es muy muy importante para entender
idea de que la inteligencia artificial piensa. No piensa, es una herramienta muy importante, muy interesante, que sí funciona, pero también debemos estar conscientes de su índice, ¿no? De equivocaciones, de que no es completamente confiable, no es 100% confiable, tiene errores, tiene sesgos, y estos sesgos están relacionados a sesgos de género, a sesgos raciales, ¿no? No hace mucho, si nosotros le pedíamos que dibujara a una persona caminando por la playa, eh, normalmente dibujaba a un hombre blanco, alto, joven, ¿no? Que tiene que ver con estos sesgos o características hegemónicos que se esperan, como la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? Sobre el hombre perfecto, ¿no? Y cuando normalmente, sobre todo antes de las últimas generaciones, y quizás a ustedes les tocó, cuando nosotros pensábamos en ser humano o hombre, pensamos en esta imagen, ¿no? Del hombre europeo. Muy eurocentrista el pensamiento, y sobre todo nos desviamos hacia pensamientos afrancesados, ¿no? Donde se idealiza un cierto tipo de cultura, un cierto tipo de ideología, un cierto tipo de pensamiento o de conocimiento científico. Eh, pero bueno, todo esto al final se debe de contrastar con que la inteligencia del ser humano no es solo deductiva o inductiva, como lo dice la lógica formal, sino que también es abductiva, que ve más allá de la deducción y de la inducción, lo que nos permite tener creatividad. Y esto nos lleva a estos dilemas sociotécnicos de la inteligencia artificial. Además, es bueno recordarles que hay un término que es el tecnofeudalismo, que justamente el autor es Yanis Varoufakis, ¿no? Donde nos habla de los grandes empresarios que toman posesión, toman lugar, ¿no? De la sociedad, del lugar de la sociedad, donde antes los presidentes eran quienes tomaban las decisiones o los políticos, ahora se convierten en los empresarios quienes toman las grandes decisiones de la humanidad. Y esto tiene relación con el hombre anaranjado, ¿no? Con Donaldo, Donaldo Trompetas, quien, pues como nosotros sabemos y tenemos entendido, tiene problemas con la justicia. En Nueva York había sido condenado, pero aún así esto se negó y al final permitieron que otra vez fuera presidente de los Estados Unidos, a sabiendas de todo lo que ya aparece, por ejemplo, en los documentos de Jeffrey Epstein, ¿no? Y que, como indican, pues ha causado mucho daño a niños y a niñas, en fin. Y es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Es decir, un empresario que básicamente no tenía muy buenas finanzas, terminó siendo el presidente de una nación, controlando ese paso entre empresario y presidente. Es algo que, por ejemplo, en México, Carlos Salinas Pliego, ¿no? Y además, como que los Carlos Salinas son malos, ¿no? Este señor está tratando de tener el mismo discurso que Milei en Argentina, que Donald Trump, etcétera, y pues van hacia el mismo camino, ¿no? Empresarios que se quieren ocupar de la gobernabilidad y de la gobernanza de los países y a partir de ello, pues tratar de controlar todo lo que viene en cuestión de innovación. Y bueno, eso es bien importante para el pensamiento crítico, porque todo lo van a querer vender como parte de la innovación cuando no siempre es así. Y más bien casi no, nunca es así, ¿no? Entonces hay varios dilemas sociotécnicos de la inteligencia artificial y por eso en este curso estamos haciendo una radiografía de la ética y el tema legal en la era de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Tenemos una premisa fundamental en este sentido. Hay un divorcio entre agencia e inteligencia, ¿no? Una cosa es la agencia moral y otra cosa es la inteligencia operativa. La agencia moral tiene que ver con la humanidad, con la conciencia, con la intención, con la responsabilidad, mientras que la inteligencia operativa tiene que ver con la resolución de problemas, la eficacia, ¿no? Y procesamiento masivo, es decir, cómo solucionar problemas lo más rápido posible, pero eso no siempre tiene que ver con la agencia moral. Es decir,
Los resultados que nosotros tengamos o del avance tecnológico no siempre va a impactar de forma positiva. Es el caso, por ejemplo, de diversas bahías, de diversos lugares en México que están tratando de ser explotados por empresas transnacionales externas, ¿no?, al país de México, y esto se vende como algo operativo, como algo funcional, como algo que nos va a traer buena economía, pero en realidad la política pues no está haciendo un buen diseño, ¿no? O sea, no hay buena gobernanza, ¿no? Y esto pues va a generar diferentes tipos de problemas. Eh, Hay dos autores desde la ética de la información, es decir, desde la filosofía. Uno de ellos es Luciano Floridi, italiano, y Edwin Santana Soriano, que nos hablan de este tipo de dilemas, ¿no? La IA completa con éxito tareas complejas sin poseer autoconciencia ni emociones, ¿no? Este divorcio sin precedentes pues va a ser la raíz de nuestras fricciones legales actuales. De hecho, ya había un señor eh, que era Carl Sagan, que nos decía que justamente la mezcla, que estamos llegando al punto del desarrollo de la tecnología, que esta mezcla, ¿no?, de inconsciencia y desarrollo tecnológico solo estaba creando una mecha incendiaria que iba a explotar absolutamente todo, porque no sabríamos nosotros cómo desarrollar un celular o cómo sobrevivir en este mundo, porque en realidad todos nos basamos en el uso de aparatos o de cosas que no sabemos cómo se construyen. Cosas que antes no se entendían así, ¿no? O sea, antes la institución o el mundo estaba diseñado para que nosotros aprendiéramos a hacer un poco de todo y poder sobrevivir. Pero hoy en día el mundo es tan complejo y con un- una cadena de procesamiento al estilo de Ford, que es muy difícil sobrevivir sin el otro, ¿no? O sin las empresas. Porque las empresas crearon este mundo. Y si se dan cuenta, las maquilas justamente se dividen en procesos para que ningún empleado sepa la fórmula completa de cómo se construye una computadora, una televisión, un mouse o una botella. Y esto es la cadena de producción. Y esta cadena de producción fue gracias a Ford, ¿no? El de los autos Ford. Pues fue gracias a él que se crean las cadenas de producción para que de forma piramidal ninguno sepa cómo se crea cada uno de los elementos más que lo diseña. Pero el que lo diseña, aunque lo diseñe, no podría crear su propio diseño porque depende de los factureros. Es una cosa impresionante la cadena de producción. Entonces, por primera vez en la historia humana hemos creado sistemas capaces de actuar inteligentemente sin la capacidad de responder moralmente por sus acciones, ¿no? Y los cuatro pilares del conflicto serían en la infosfera, ¿no?, en esta esfera, ¿no?, esta atmósfera de información. Uno sería la propiedad intelectual, el choque entre el entrenamiento de modelos y derechos de autor, ¿no? Eso es uno. Dos, privacidad y poder, la extracción asimétrica de datos personales como mecanismo de control, recordando que nada es gratis. Tres, sesgos y discriminación. Y cuatro, la brecha de responsabilidad, ¿no? El problema jurídico de delegar decisiones críticas a sistemas autónomos opacos. Como ya venía platicando un poco, en México en realidad no existen políticas públicas, además de las fintech, ¿no? La ley fintech, vamos a poner por acá, que es más relacionado a un tema monetario, de una cuestión de aplicaciones para poder regular aplicaciones como Didi, Uber, entre otros, más que la regulación de inteligencia artificial. Entonces, en México tenemos, aparte del decálogo, ¿no? A ver, no, ese no es el decálogo IA, que es la declaración de las buenas prácticas. Esta declaración de las buenas prácticas, que la verdad, pues a pesar de que sea un decálogo de buenas prácticas, no nos sirve de mucho
sinceramente, porque lo que necesitamos es que se apliquen leyes y se hagan responsables a las empresas o a las personas que estén detrás de esto, ¿no? Y a esto le llamamos principios Chapultepec, ¿no? Nos dan una serie de principios donde nosotros debemos hacer buen uso, ¿no? Cómo hacer un buen uso de la inteligencia artificial, pero pues no es muy bien explicado. Entonces ese es un tema relevante. Ahora, el tema en este sentido es que ustedes comparen, ¿no?, estos dilemas éticos, que busquen dilemas éticos, que se lean los principios Chapultepec sobre estos 4 pilares del conflicto en la infosfera. Uno es el tema de propiedad intelectual, como ya dije. A pesar de que se ha dicho que las inteligencias artificiales o los LLM se están basando a partir de lo que otras personas hacen, pues no hay una claridad todavía sobre temas de derechos de autor. Lo que sí es que las personas no se les permite publicar un libro diciendo que le ayudó la inteligencia artificial tal cual, o que está publicando en conjunto. Es mal visto porque eso quiere decir que no está usando su capacidad humana para poder desarrollar algo. Sin embargo, como mencioné en la primera sesión, en realidad la creatividad, el arte, entre otras cosas, se tienen que ver como un espectro. Cuando llegó Adobe Illustrator para los ilustradores digitales, eso para los pintores fue lo peor que pudo suceder en la vida o en la existencia humana, ¿no? Es decir, la creación de películas en CGI, etcétera, fue lo peor que pudo suceder porque estaban quitando todo lo, digamos, humano a la producción cinematográfica. Sin embargo, con el paso del tiempo, las personas lo fueron aceptando y incluso se emocionan cuando sale un mejor efecto visual, ¿no? Entonces, en realidad no tenemos un blanco o un negro, sino que tenemos matices y matices de colores, diría yo, aparte del negro y el blanco. O sea, son espectros muy, muy amplios en lo que la creatividad del ser humano se va a empezar a involucrar. Y vamos a empezar a tener el desarrollo entre humano e inteligencia artificial, ambos construyendo cosas. Y cuando tengamos ya, además de inteligencia artificial, tengamos chips incrustados en el cerebro, en los brazos, o incluso cambiemos nuestro brazo por una mano biónica o por un brazo biónico, pues estaremos hablando de otra cosa que no es un ser humano, sino un ser humano modificado. O cuando sea un robot con inteligencia artificial, no vamos a hablar de un humano, sino de una creación humana. Es decir, hay eh, una, una variación del humano, ¿no?, dentro de este robot. Es algo que se desencadena a partir del humano, más no es humano, y es más bien hecho como a imagen y semejanza, pero no lo es, ¿no? Al final. Entonces tenemos ese tema de las bases de datos en cuestión de propiedad intelectual. En la actualidad, en México, no se puede registrar nada como parte o creación o propiedad intelectual de la inteligencia artificial. Y lo que se recomienda es, si pueden declarar el uso de inteligencia artificial en su manuscrito, qué tanto se utilizó, cómo se utilizó, qué prompts se utilizaron, que más adelante lo veremos. Em, pero no puede tener derechos. O sea, ChatGPT no puede tener derechos sobre una obra, ¿no? Básicamente. Sino que quien hace el prompt, quien hace todo el desarrollo, pues es el que va a tener derechos de propiedad intelectual. El tema de privacidad y poder tiene que ver con el tecnofeudalismo porque es una extracción asimétrica de datos personales. Yo no puedo extraer los mismos datos a la empresa que me está extrayendo a mí, ¿no? Porque al final los datos se vuelven mecanismos de control. Y sí, efectivamente, las empresas han utilizado muy buenos psicómetras, psiquiatras, psicólogos para entender cómo funciona el cerebro humano, neurólogos, y de esta forma hacer que tengan un mayor acercamiento, mayor adicción hacia las redes sociales. Esto existe, es real, no es mentira, y tiene que ver con que necesitan que consuman más comerciales para que esos comerciales pues les den rendimiento económico. Y sí, las bases de datos tienen sesgos y temas de discriminación. Y eso me gustaría que ustedes ahondaran más, busquen información, porque
recordemos que el sesgo y la discriminación proviene de las bases de datos. ¿Y quiénes hacemos las bases de datos? Pues todos los humanos. Y si todos los humanos tenemos sesgos y temas de discriminación de forma cultural muy arraigadas, pues obviamente esto no va a desaparecer de la nada. El tema es, en este sentido, que la misoginia, temas raciales, temas económicos, ¿no? De discriminación en general, pues se basan en creencias humanas y no porque algo sea mayoritario quiere decir que es verdad. Y eso es algo que la inteligencia artificial no entiende. No define entre falsedad y realidad o verdad. La inteligencia artificial solo efectúa o se desarrolla a partir del promedio, pero a veces el promedio no quiere decir que sea la verdad o que tenga la razón. Eso es lo principal, ¿no? Para entender por qué la inteligencia artificial tiene sesgos o temas de discriminación. Y otro es que hay una gran brecha de responsabilidad porque hay un gran problema jurídico en decisiones críticas, delegar decisiones críticas a sistemas autónomos, como en el caso de El Salvador, con el presidente de El Salvador, Bukele, quien supuestamente había hecho una aplicación para poder atender a las personas, ¿no? En cuestión de medicamento, en cuestión de una consulta gratuita. Ya no lo hace un médico, sino que lo hace una aplicación con inteligencia artificial. Los especialistas de El Salvador dicen que está todo mal hecho y que, como les he comentado, la inteligencia artificial tiene un 20% de error mínimo, ¿no? Mínimo, porque hay casos que son 30%, 40%, dependiendo de la temática, dependiendo del tipo de calidad de datos, entre otras cosas. Entonces, a mí me parece esto muy, muy relevante, porque no porque alguien diga o hable de algo que piense que está bien, es lo correcto. No siempre la mayoría tiene la razón. Y ese es el principal tema en pensamiento crítico. Pero bueno, los dejo hasta aquí para que desarrollen su primera actividad. Y cualquier duda, estaré al pendiente por medio de correo electrónico, que es mucho más fácil, ruiz.carla32@uabc.edu.mx. Nos vemos.